Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Iniciamos como siempre con lo más destacado y hoy repetimos con el presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Pero en esta oportunidad, porque bueno, me atrevo a decir que hubo un grupo de personas que dieron una lección de dignidad. Ya van a ver a qué me refiero. El señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a España para hablar ante el parlamento de ese país, bueno, sobre el cambio climático, un discurso bastante alarmista, lo que han tenido durante varias décadas, ¿no? De que el mundo está pronto a acabarse, de que estamos en los últimos momentos de la historia, de que la raza humana está a punto de extinguirse y que por lo tanto, bueno, hay que tomar acciones respecto al ambiente, cosa que yo no estoy en desacuerdo. Yo creo que el ambiente tenemos que protegerlo, pero obviamente no de la misma manera en la que los izquierdistas promueven o aseguran que hay que hacerlo. Ellos dicen que hay que tener más intervención por parte del Estado, aumentar impuestos, promover que la gente deje de reproducirse y cualquier otra cantidad de medidas absurdas, mientras que yo creo que es la innovación, ¿no? El libre mercado, precisamente el capitalismo, la que nos puede salvar, ¿no? El sistema que nos puede salvar de la eventual destrucción del medio ambiente como tanto alarman, ¿no? O alertan estos individuos de izquierda. Pero bueno, él aprovechó entonces esta oportunidad para pedir al gobierno español que ellos tenían que liderar este esfuerzo, siendo además ellos la conexión entre Europa y Latinoamérica juegan un rol más importante. Pero ocurrió algo muy curioso cuando se llamó al guerrillero presidente para que diera su alocución, ¿no? Para que hiciera uso de la palabra, y es que la bancada de Vox, ¿no? Decidió no escuchar ni siquiera una sola palabra de este individuo. Ya vamos a ver por qué. Primero les voy a colocar el video en el momento en el que la bancada de Vox se va y después las declaraciones que dio el líder de este grupo, Santiago Abascal, respecto a qué los motivó a tomar esta medida. Bueno, esa es la mitad del video, le falta otra mitad en donde lo que sucede es lo mismo, los parlamentarios deciden retirarse, se dan cuenta que el resto de las bancadas se quedan allí aplaudiendo. Los que me han seguido saben que yo no soy muy fanático de Vox, y no por cuestiones de que son muy radicales, sino lo contrario, por cuestiones de que son muy tibios, ¿no? Porque, bueno, hacen este tipo de cuestiones que yo les aplaudo, que me encantan, pero después se reúnen con socialistas de otros países, socialistas más light, ¿no? Evidentemente no al extremo de Gustavo Petro, pero que de una u otra manera, bueno, hay una especie de confrontación, ¿no? Respecto a las acciones que toman y al discurso que tienen. Pero en esta oportunidad les tengo que aplaudir la acción, porque no están hablando o no estamos hablando de un individuo cualquiera, ¿no? De un moderado de izquierda, de una persona que sencillamente está equivocada, sino que estamos hablando de un señor que fue criminal, ¿no? De la peor clase. Estamos hablando de guerrillero, ¿no? Y un señor que ahora desde la presidencia, los que no lo han visto pueden ver el programa del día de ayer, está llamando abiertamente a la violencia si no les pasan sus reformas, las reformas que él quiere aprobar en Colombia. Entonces es un señor que evidentemente a estas alturas no se le ha olvidado su origen, ¿no? Continúa ejerciendo las mismas prácticas y bueno, si no le salen por los métodos democráticos o los métodos tradicionales, entonces él sigue afirmando que la fuerza es el mejor lenguaje. Ese es Gustavo Petro. Y bueno, les voy a dejar entonces la declaración de Santiago Abascal, justamente en donde explica por qué tomaron esta postura. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es
a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Bueno, creo que lo dice muy claro, ¿no? Un terrorista no arrepentido, y habla justamente de los orígenes de este individuo, que bueno, llegó a la política porque se dio cuenta que por las armas no era tan eficiente. Tuvo la suficiente habilidad política, la suficiente paciencia, ¿no? Paciencia humana para quedarse en el Senado varios años, ¿no? Empezar una carrera política desde temprano, quedarse en el Senado varios años y eventualmente llegar a la presidencia para impulsar lo que trató de hacer desde las armas, ahora desde una posición legítima, porque bueno, los colombianos así lo escogieron, pero estamos viendo que evidentemente las advertencias que se hicieron en un momento determinado ya se están cumpliendo, porque, repito, es un señor que mantiene las mismas prácticas. En la fachada se cambió, pero en el trasfondo vemos que incita todavía a la violencia si no se dan las cosas de la manera que él quiere o de la manera que él pretendía impulsarlas, ¿no? Y evidentemente este gesto, ¿no? Esta medida que tomó la bancada de Vox, creo que se merece un reconocimiento, porque siquiera darle espacio, ¿no? O audiencia en este caso, porque el espacio ya se lo había dado el propio gobierno del país, el Congreso del país, pero darle audiencia, o sea, tomar como válida la opinión de un individuo que ni siquiera a menos de un año de haber tomado posesión puede mantener al país unido, tiene una aprobación que ronda el 30%. Entonces, realmente, ¿qué guía moral de valores políticos puede ser Gustavo Petro para los españoles? En donde, en medio de todo, bueno, España funciona igual. Obviamente no podría ser mucho mejor, pero en medio de todo sigue siendo un país mayormente libre, cosa que no podemos decir de las actitudes que está tomando Gustavo Petro en el menos de un año que tiene en la presidencia del país. Así que bueno, yo espero que este tipo de cuestiones se repliquen cada vez, que no se pueda evitar darle tribuna a estos individuos. Entonces por lo menos que la gente que está allí presente, que rechace a estos oradores, tomen este tipo de posturas, o le den la espalda, o se vayan del hemiciclo, se vayan del edificio donde sea que se esté dando el evento, porque quedarse allí es de una u otra manera legitimar, ¿no? A nivel internacional a este individuo, bueno, como un ser moral. Imagínense ustedes, viene Gustavo Petro, el guerrillero que asesinó, que secuestró, que desapareció a varios colombianos, a venir a darle clases a España de moralidad, de cómo tenemos que cuidar el medio ambiente y cualquier otra cantidad de temas que veas a saber tú qué habrá tocado en esa alocución. Me parece muy digna la postura que tomó la bancada de Vox. Como todos los días también tenemos las payasadas políticas, ¿no? Y en este caso no es tanto una payasada, pero es importante igual tocarlo, porque es parte de la contradicción, ¿no? Acá hemos cubierto varias veces las locuras que está haciendo la izquierda, sobre todo respecto a los niños, que bueno, te quieren vender cualquier cantidad de cosas. Si yo me siento animal, entonces que bajo la ley se me reconozca como tal. Si me siento menor a mi edad, que puedo ser transedad, transespecie, cualquier cantidad de adjetivos locos que se me ocurran, y la ley lo tiene que reconocer así. Y bueno, en el estado de Luisiana, eso fue acá en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, se está discutiendo justamente una ley que permitiría a los niños, en tal caso, digamos, a llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? O sea, yo nací hombre, entonces me siento mujer, no importa la edad que tenga. Yo le digo a mis padres, me siento mujer, bueno, vamos a operarte, pues. Y saben lo que esa operación implica, o al revés, una niña que diga que se siente hombre, que se siente un chico, entonces, bueno, van y la operan y le inyectan hormonas y le quitan piel de acá del brazo, de la pierna, para colocarle
otro aparato reproductivo no funcional, pero bueno, que por lo menos imite lo que tienen los hombres allá. Y entonces ese son el tipo de cuestiones que en algunos estados se están prohibiendo y en otros estados más bien las están promoviendo. Pero yo quiero que te escuches el testimonio de una madre, ¿no? Y ojo, lo coloco en payasadas políticas precisamente porque no es una madre defendiendo la inocencia de los niños, ¿no? Es una madre diciendo una cantidad de locuras, justificando de por qué los niños se deberían poder ser sometidos a este tipo de tratamientos irreversibles, ¿no? En algunos casos ya hasta operaciones como les estoy mencionando. Y lo coloco en payasadas políticas no solo porque el mensaje no tiene sentido, sino porque dentro de la misma narrativa de la izquierda, que ellos hablan siempre de los roles de género, de que por ejemplo el rosado no es un color de mujer, el azul no es un color de hombre, entonces hay que dejar de utilizar esos colores para identificar a un sexo o al otro, o cuestiones similares. Bueno, pero ella cayó en esa narrativa para justificar por qué su niña es realmente un niño. Entonces, vean esto. And would never sleep, and we couldn't figure out what the problem was. We took him to specialists and neurologists, and he had brain scans trying to figure out why he couldn't sleep. Then as he grew, he got to sleeping, but his food choices were odd. They were always like green vegetables, raw green vegetables, which, if you know kids, most kids don't like to eat those things. And then the precocious puberty. All of those things, once we figured out that he was transgender, when he came to us and told us that he was transgender, when we went back and realized that the pattern of everything that he had experienced as a child, including eating green vegetables because that boosts testosterone, were just methods of his body trying to become who he was meant to be. His brain does not match his physiology. Ya saben, si tienen una hija y come muchos vegetales verdes, probablemente sea un hijo. Eso es lo que está diciendo esa señora. Imagínense ir a un senado, esto fue, como les digo, en el Senado Estatal de Luisiana, a utilizar un argumento tan balurdo. No sé qué más agregar. Creo que el video es bastante claro de por qué está en este segmento, aunque me parece lamentable y preocupante, ¿no? Que exista ese lado de la acera defendiendo ese tipo de posturas, pero independientemente, bueno, ya saben por qué están payasadas políticas. Por cierto, el video le colocó los subtítulos Esteban Rafael, ¿no? Del Freedom Post, así que le estoy dando créditos por el video porque gracias a él tuvimos los subtítulos. Pero qué preocupante, ¿no? Y ridículo además. Bueno, como todos los miércoles también tenemos Bajo la Lupa y ahora me voy con un tema que también ha sido bastante discutido y sobre todo acá en los Estados Unidos creo que a cada rato se discute por el tema de los tiroteos y me refiero por supuesto a las armas, ¿no? Porque bueno, las armas son malas, todo el mundo sabe que las armas son terribles, hay que prohibirlas y los tiroteos nada más ocurren en los Estados Unidos y eso es porque acá tenemos demasiadas armas. No toman en cuenta otros países como Suiza, por ejemplo, que per cápita también, creo que después de los Estados Unidos, Suiza es el que más tiene armas per cápita, ¿no? Y es uno de los países más seguros. No toman en cuenta que hay países como México o Venezuela que son de los más violentos del mundo y hay prohibición de armas. Y aún así, por alguna razón, como que los criminales no cumplen las leyes, ¿no? Están armados en esos países, así que bueno, no, jamás me hubiese imaginado que los criminales son personas que rompen las leyes, pero bueno, ¿qué los va a colocar bajo la lupa? Porque ocurrió una tragedia muy similar a la que ocurre en los Estados Unidos, de la que muy poco se está hablando, o no ha generado tanto ruido como generan los tiroteos de los Estados Unidos. Y es que un adolescente mató a tiros a 9 personas en una escuela en Serbia. Por cierto, que estaba investigando, Serbia también tiene bastantes armas, tiene 39 por cada 100 habitantes. Y desde los años 90 no tenían un problema de estos.
Pero ahora sí pasó. En Australia, que bueno, han puesto un montón de controles. Las mismas cifras que tenían antes de los controles se mantienen más o menos después, igual después de los controles. ¿Cuál es la excusa acá entonces? Prohíban las armas en serio, muy bien, está bien, háganlo. Después de acá a 30, no fue en los años 90, sí, a 30 años que vuelva a ocurrir otro tiroteo, ¿cuál va a ser la excusa? Porque lo que han visto, y ojo, son los estudios, los pueden buscar acá mismo en los Estados Unidos, lo pueden buscar en los países que antes tenían controles y ahora no tienen, los pueden buscar en países que nunca los han tenido, como los que les mencioné, Suiza, los pueden buscar en países en donde más bien los quitaron y la violencia aumentó, pero en donde sea, en los países en donde, digamos, hay una cultura mucho más tranquila. Las cifras respecto a tiroteos son muy parecidas, prácticamente iguales, no cambian. Antes de las prohibiciones versus después de las prohibiciones. Es decir, como que el problema no se trata de la cantidad de armas que haya, sino en manos de quién. Es decir, como que se trata de un problema más de salud mental que de las armas en sí. Y en Australia me acuerdo que hace no mucho hubo alguien que no utilizó una pistola, sino un cuchillo y mató como a 6 personas también. Entonces, que me imagino que ahora tenemos que prohibir los cuchillos. Los carros también son un arma, ¿no? Las piedras habrá que prohibirlas, los bates. Cualquier herramienta que se pueda utilizar para esto. Pero bueno, coloco bajo la lupa justamente porque me parece que a esta noticia no se le dio tanta importancia como se le da a las de los Estados Unidos, que es un país, por cierto, mucho más poblado, que tiene 330 millones de habitantes aproximadamente. Entonces es normal que obviamente haya más violencia. Hay que analizarlo más porcentualmente, ¿no? Y realmente ver las causas de lo que está pasando. Pero bueno, siempre puede más la narrativa barata, ¿no? Que realmente buscarle soluciones al asunto. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escriben, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que montemos nuestro contenido exclusivo, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos para que ellos también estén bien informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.